De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Pasan 9 minutos de las 13 horas, estamos comenzando una nueva colmena aquí en la Diaria Radio, escuchando a Ricardo Mollo con Ojos de Río, ¿no? Esta agua marrón nos dice que nos trae aires de amor, seguramente mirando Buenos Aires, Mollo, o desde Buenos Aires mirando Montevideo, siendo una interpretación muy rápida de esto, pero bueno, es el río, sí, que lo tenemos aquí de fondo todo el tiempo en la Ciudad Vieja, acompañando la Diaria Radio desde temprano, desde las 7 de la mañana. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Sí, volviendo a la colmena, volviendo a esta lindo panorama con el Río de la Plata después de 3 días de ausencia, pero las abejas trabajan a pesar de que no estén al aire, de que no estén en la colmena, entonces, bueno, con expectativa de lo que será esta nueva semana. Esta semana ya arrancando mayo, ¿no? Nos fuimos en abril y volvimos en mayo, después de este impas, como vos decías, arrancando el mes de la memoria también, arrancando una semana con una agenda política muy cargada a nivel parlamentario, arrancando una semana en la que todavía están los coletazos de lo que ocurrió el 1 de mayo, las reivindicaciones sindicales que se vivieron en ese acto del PIT-CNT, también las propuestas desde el Ministerio de Trabajo en esa cadena nacional. Sí. Hoy hubo repercusiones aquí en la mañana de la Diaria sobre los planteos que quedaron en la mesa, sobre cosas que no están resueltas, que tienen que ver con las relaciones laborales en nuestro país, con la reducción de las horas de trabajo, que también es algo que sigue siendo parte de la plataforma reivindicativa, no solo en Uruguay, sino en el mundo. En Brasil se está discutiendo actualmente la reducción de las horas de trabajo a 40 horas semanales, 5 días a la semana. Son temas que tienen que ver con la transformación productiva y bueno, de alguna manera el programa de hoy en La Colmena va también por allí. Sí, los tiempos cambian y los reclamos de los trabajadores van variando con ese paso del tiempo. Ahora, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con el desafío de los nuevos trabajos en plataforma, una realidad muy compleja que, más allá de los hechos de violencia que se registraron en las últimas semanas, que pusieron en evidencia una situación, hay toda una situación estructural en cuanto a la forma de trabajo que hace a nuestro tiempo y que también fue planteado por la Central Sindical. Pero en este marco, para analizar estos procesos históricos, tenemos a nada más ni nada menos que a Carlos de Masi, que un poco plantea esa línea de reflexión en su columna de este lunes. Exactamente, tenemos clase de lunes hoy con Carlos de Masi, con el gran historiador que nos visita sobre las 14:20, ¿no? Antes de las 14:30. Ya lo vamos a tener aquí en La Colmena. La propuesta de Masi tiene que ver con repasar la historia de las luchas obreras en nuestro país, con una lucha obrera urbana que tiene más de 150 años de historia, pero también con la lucha rural y este contraste entre el campo y la ciudad. Y precisamente les recomiendo también para que tengan a mano, además de escuchar a Masi y el proceso, el trayecto que nos va a presentar esta tarde, es una nota que salió en la Diaria
novela que escribió Julio Nahuar el 30 de abril, que habla precisamente, y esto fue una coincidencia, sobre el largo y tortuoso camino de la sindicalización de los trabajadores rurales, ¿no? Y precisamente ese contraste de lo que vivía el campo y la ciudad en 1870, de 1870 a 1930, cuando se conforman en nuestro país los primeros sindicatos, las primeras federaciones, también las primeras cooperativas, o sea, todo lo que de alguna manera nos traía la inmigración anarquista, socialista, europea, que traía estas luchas. Pero bueno, en el campo estaba otra realidad que tenía que ver mucho con el poder patronal, ¿no, claro, Mati? Entonces ahí es donde de alguna manera se ve este contraste, pero también sobre esto va a hablarnos de Masi. Y la lejanía del Estado también, ¿no? Que es claro, obviamente que algo que ha marcado los procesos históricos y que en los diferentes momentos de la historia de nuestro país ha ido llegando progresivamente el Estado, todo lo que sucedía en las zonas de frontera. Bueno, sobre el final del 1800, todo lo que significó aquella relación tensa que había con los estancieros brasileños en aquella frontera, claro, un poco difusa. O sea, hay muchas cosas que han ido pasando a lo largo de la historia que marcan un poco todo esto que nos va a venir a contar de Masi y que también va a poner sobre la mesa, porque esto es La Colmena y es una cuestión que siempre ponemos habitualmente, que es el rol de la mujer, ¿no? En el mundo del trabajo y cómo eso ha ido cambiando a lo largo de los años y que se ha visto representado de diferentes formas en la central sindical. Sí, está muy bueno eso también, porque bueno, trajimos acá el libro de Inés Cuadro, que siempre lo tenemos como material de consulta, Feminismos y Política en el Uruguay del 900, que Carolina Greising, que también participa de las columnas de historia, muchas veces lo cita, y esta investigación también obviamente pone el foco en lo que fueron los movimientos obreros de principio del siglo pasado, de fines del siglo XIX, porque allí también las mujeres fueron importantes para lo que fueron las luchas sindicales. La cuestión femenina en el anarquismo en Uruguay también se plantea, ¿no? Teniendo en cuenta o reconociendo obviamente el trabajo de las mujeres. Y aquí, por ejemplo, para tirarles un dato, ¿no? Las investigaciones historiográficas sobre las mujeres en el mundo del trabajo muestran que la mayoría de las actividades se asociaban a las habilidades consideradas naturales de su sexo, obviamente, ¿no? Y hay un censo de 1908 que indica que un 50% de la población femenina económicamente activa se dedicaba al servicio doméstico, otras eran costureras, lavanderas, planchadoras. En la capital, solo un 12% de las trabajadoras de la industria y el comercio eran mujeres. Y precisamente esta de las funciones propias de su sexo incidió para que la valoración de las destrezas femeninas fuesen inferiores a la de sus compañeros varones. Vos sabés que hay un documento de cuando se casó mi abuela, de la partida de matrimonio de mi abuela, de 1900, capaz que, no sé, 1920 o algo por el estilo, capaz que un poquito más, pero por ahí, no mucho más. Y en la partida de matrimonio que yo tengo, cuando a ella se le indica profesión, dice labores propias de su sexo. Lo vi el otro día porque estuve revisando documentación y me quedó así grabado, y es precisamente lo que está recogiendo esta historiografía, ¿no? O sea, era como se señalaba a las mujeres, ¿no? Y en eso entraba lo doméstico, obviamente, ser costurera, planchar, lavar, ser ama de casa, ¿no? Pero también asociado a algunas tareas que podían ser remuneradas, pero que también eran propias de su sexo. Sí, sí, bueno, eso se sigue trabajando, obviamente, claro, porque son construcciones culturales, y justamente estuvo en el diálogo social, en el marco de esto de que es el mundo de los cuidados, sí, y fue algo que se discutió, que lo hablamos la semana pasada con Carolina Spillman, y en el marco de este diálogo social y en lo que fue el 1 de mayo siguen también estando sobre la mesa las repercusiones en este proceso histórico de cambio. También está lo demográfico, ahí aparece todo el desafío de la seguridad social, el financiamiento, la discusión sobre la poder bajar o no la edad de retiro. Recordemos que del diálogo social sale esta posibilidad de presentar la causal de retiro a los 60 años, pero es algo que todavía falta que quede plasmado, que las características sean detalladas más a profundidad, y algo de eso habló Nathalie Barbé, que fue una de las oradoras del PIC-CNT en
el marco de este 1 de mayo. Vamos a tratar de compartir ese video más adelante. No, porque ella estuvo hablando hoy en Panorama Informativo con Magdalena Correa, haciendo un repaso obviamente de lo que fue ese acto del 1 de mayo, donde habló José Lorenzo López, secretario general del PIT-CNT, habló Javier Díaz del Zunca y habló entonces Natalie Barbé, enfocada más en también lo que ella es como de alguna manera su expertise, porque ella integra la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ¿verdad? Claro, ella fue consultada sobre eso y profundizó aquí en la Diaria Radio, así que vamos a compartir ese video. Se habla de menores ingresos y mayores ingresos. Todavía no sabemos cuál va a ser el número que va a marcar cuáles son los menores ingresos y cuáles son los mayores. Porque recordemos que los parlamentarios que emiten este tipo de leyes capaz ganan 400.000 pesos, pero para ellos 50.000, 60.000 pesos es un sueldo muy alto. Y si te marcan esa franja, deja una gran cantidad de la población que, si bien se va a poder jubilar a los 60 años, como se marca un incentivo negativo, la tasa jubilatoria va a ser tan baja que obviamente las personas no se van a poder jubilar a esa edad. Van a tener que seguir trabajando. Bueno, ahí está, ahí estaba lo que decía, ¿no? Claro, esto es son recomendaciones que llegan al Poder Ejecutivo y en el marco de ser recomendaciones justamente tienen cierta amplitud para que el legislador o el representante del Ejecutivo pueda acomodar teniendo en cuenta el resto de la información, ¿no? Entonces, bueno, estas son discusiones que vamos a tener a lo largo de estos próximos meses. Totalmente, ¿no? Totalmente. Esto se va a discutir, obviamente, porque tiene que afinarse, como bien decías, Matías. Otro de los temas que también dejó el 1 de mayo como para también estar pensando, tiene que ver con esta autocrítica que hizo el PIT-CNT, expresamente lo hizo José López en su discurso, pero creo que de alguna manera el mundo del trabajo y lo que estamos viviendo todos y todas, hablan de estas tensiones o de esta necesidad de reinterpretar también las relaciones de trabajo. De alguna manera el PIT-CNT cuestionó un poco los términos del patrón y el empleado, hablando de los nuevos trabajos, las nuevas relaciones, de las personas que son contratadas, de las microempresas que en realidad no son empresarios, digamos, son microempresas que a veces tienen 2, 3, 4 empleados, hablando también de la gran informalidad y cómo son los desafíos del PIT-CNT para acercar a estos trabajadores a lo que es el movimiento sindical, ¿no? Y entonces, en estos términos se plantea algo que resulta bastante interesante, ¿no? Como desafío, que es la instalación, entonces, como de ciertos centros de referencia en el interior del país, lugares donde de alguna manera haya como cierto equipo multidisciplinario de militantes que puedan atender consultas de los trabajadores que no tienen un sindicato, ¿no? Claro. Y estamos hablando de un número muy importante de trabajadores que no tienen un sindicato de referencia. Pensemos nada más la cantidad de trabajadores informales, un 20% de informalidad y en nuestro país. O sea que este también es un tema creo que muy interesante que dejó este 1 de mayo, además de la necesidad de seguir discutiendo la reducción de la jornada laboral, algo que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo que no podía eludir, ¿no? Que no se podía eludir este debate, que había que plantearlo. Y bueno, habrá que ver entonces en estas semanas cómo continúan estos temas en el centro de la agenda. Sí, es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Muchas veces la legislación va atrás de los cambios históricos y yo le agregaría que los procesos de formación también van atrás de los procesos históricos. Entonces, por ejemplo, creo que lo más evidente viene de la mano de la inteligencia artificial y su rol en el mundo del trabajo, algo que implica justamente varios niveles de trabajo y creo que un poco en esa línea era lo que expresaba José Lorenzo López, en algo que también, digo, sería ideal que fuera puesto sobre la mesa en esta discusión que se va a dar en el marco del diálogo social a partir de lo que salió del diálogo social. Y un último tema y ya nos vamos a la pausa porque queremos también hacer el adelanto de la entrevista central que tendremos en algunos minutos aquí en La Colmena. Tiene que ver con un debate que también se abrió en estas horas, seguramente va a ser tema central en estos próximos días en la agenda política. Tiene que ver con la visita que realizó el presidente de la República
al portaaviones estadounidense Nimitz en la mañana del sábado, algo que ha generado cuestionamientos acerca de la pertinencia de esta visita en un momento en el que Estados Unidos está emprendiendo guerras y decisiones políticas de la geopolítica muy controversiales, muy controvertidas, y en este sentido estoy viendo aquí en La Diaria que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, aseguró que seguramente en los próximos días va a conversar con el presidente de la República sobre este tema. El ministro habló en Radio Carve, dijo que es de recibo que esta visita haya generado preocupación en el escenario muy complicado a nivel internacional, con muchas guerras, con amenazas para la paz mundial, con la amenaza de Estados Unidos de reproducir en Cuba lo que ha hecho en Venezuela, y esto también le cuesta mucho a nuestro país y obviamente al partido que gobierna en nuestro país, como el Frente Amplio. Castillo aseguró que él no hubiera visitado el portaaviones. Claro que no, afirmó. A mí no me gustó, yo no estoy de acuerdo. De todas formas, acotó que él no fue electo presidente. Para adelantar parte de lo que va a ser el debate de estas horas también, sí, Matías. Claramente. Castillo obviamente lo hace como representante del Ejecutivo, pero también como una persona muy importante dentro de una porción significativa de la fuerza de gobierno que es el Partido Comunista. Y en estas horas también, y va un poco en línea con esto, el Frente Amplio, concretamente el Secretariado Ejecutivo, condenó cualquier intento de intervención o despliegue militar de Estados Unidos contra Cuba y convocó a movilizarse, ¿no? Un poco una señal contraria a lo que fue la acción del presidente. Entonces, obviamente, esto va a generar discusiones en las próximas horas, como comentabas. Bueno, comuníquense con nosotros, con nosotras, queremos conocer sus opiniones al 099-891-888. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde aquí haciendo La Colmena. Hacemos una pequeña pausa y enseguida les contamos qué más tenemos esta tarde. Dale, decile. Mamá. En Tigo sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre, regálale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. La Diaria Radio, 97.9. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Faltan 4 minutos para las 13:30. En instantes vamos a conversar con Gabriel Rossi, que es el actual secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia de la República. Hace muchísimo tiempo que trabaja en esta órbita, desde la Junta Nacional de Drogas, en diversas políticas que se han desplegado en las últimas décadas, te diría, Matías, en nuestro país, porque hace mucho tiempo que trabaja en esta área. Vamos a tratar de detenernos en alguno de los aspectos de la política de drogas en nuestro país, que tienen que ver obviamente con las drogas más consumidas,
como el alcohol, ¿no? Históricamente es la droga que sigue siendo por amplio margen la sustancia más consumida. El 71% de la población declaró haberlo ingerido en el último año. Hay datos sobre también recientes sobre este observatorio que da cuenta de la conducta y el comportamiento en el consumo de las personas más jóvenes en nuestro país. Vamos a hablar también de un estudio reciente acerca de cómo ha evolucionado la política de regulación del mercado del cannabis en nuestro país. También de cuál va a ser la participación o cuál está siendo la participación de la Secretaría Nacional de Drogas en la nueva perspectiva del sistema penitenciario, de las políticas de emergencia que se quieren aplicar, cuáles son, digamos, las expectativas en torno a los tratamientos dentro de las cárceles que se pueden realizar en este periodo de gobierno. Hay diversos temas, así que también invitamos a la audiencia, obviamente, a poder participar a través de sus consultas, interrogantes. El cannabis también, de alguna manera, se plantea como una especie de revisión de una ley que ya tiene muchos años, ¿no? Creada en el 2012, en el 2017 fue cuando de alguna manera se llega a la venta del cannabis en las farmacias. En el interior sigue habiendo déficit en ese sentido. Hay muchos departamentos que no tienen la posibilidad de vender el cannabis de forma legal, ¿no? Sí, ahí está uno de los desafíos que marca este informe que vos comentabas, pero digo, un poco en esa línea de lo que enumerabas, en La Colmena obviamente todo tiene que ver con todo, y a lo largo de estos programas que hemos tenido, tanto cuando tratamos el problema carcelario con Luis Parodi, las diferentes ocasiones en las que tratamos el problema de la situación de calle, también el tema de la salud mental, todo cosas que de alguna forma u otra terminan poniendo sobre la mesa la situación y el abordaje de este problema multicausal que tiene que ver con el consumo problemático de drogas. Entonces, un poco en esa línea es que recibimos a Gabriel Rossi. Así que hacemos una nueva pausa, ¿les parece? Así ya damos entrada a Rossi y nos comunicamos a través de el 099-891-888. Ya venimos. Cinta le gustaba ver por la ventana cuando sale el sol, cuidando la gata y la planta, como si fuera el único amor. Se pasaba las horas del día, dale y dale, tejer y tejer. Mientras tanto se nublaba el cielo hasta que empezaba a llover. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. Y Jacinta se sentaba en el fondo del verde jardín, bien desnuda, sin ropa ninguna, desnudita con la piel así. Para mí que ella se parecía a una luna llenita de sol, bajo el cielo que llorando al suelo le mojaba su cuerpo de don. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. A Jacinta se le había ido aquel tren del que tanto se habló, y tan sola se había quedado sentadita allí en la estación. Hoy me acuerdo bien de ella. Ella una vez me contó que desde que su amor se fue, nunca más quiso ver el sol. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, da. Seguimos aquí en La Colmena. Cuando pasa un minuto de las 13:30, vamos a recibir a Gabriel Rossi, que es el actual secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia de la República.
médico psiquiatra especializado en infancia y adolescencia, con una amplia trayectoria en lo que es el abordaje de las drogodependencias, doctor en medicina de la UDELAR, tiene formación en la Complutense de Madrid, entre otras instancias académicas. Fue responsable del área de tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas entre el 2005 y el 2012, pero ingresa a la Secretaría de Drogas un tiempo antes. Sí. Y así que, de alguna manera, has visto todo el proceso de lo que ha sido la política actual, ¿no? Política actual. Gabriel Rossi, muchas gracias por acompañarnos en La Colmena. No, encantado de venir. Muchas gracias por la invitación. Tenemos varios temas, de alguna manera intentamos como repartir en algunos ejes, ¿no? La conversación de esta tarde, que tiene que ver con el cannabis, con el consumo de drogas en las cárceles, con el consumo de alcohol y de los llamados energizantes, estimulantes, bebidas estimulantes, que también es como una nueva área de trabajo, de prevención, que están realizando desde hace un tiempo. Pero si te parece, comenzamos por el lado del cannabis, ¿no? Porque de alguna manera hay un estudio muy reciente que se presentó el 20 de marzo, que hace de alguna manera una evaluación de los 11 años de implementación de la ley 19.172, de esta ley que reguló el mercado del cannabis. Y el informe analiza el desarrollo de esta política, establece de alguna manera algunos puntos a favor, sombras y luces, ¿no? Luces y sombras sobre lo que es el mercado legal del cannabis en nuestro país. Es la tercera sustancia psicotrópica utilizada aquí en nuestro país. El 46% de los consumidores actuales de cannabis están registrados en alguna de las 3 vías legales, las farmacias, clubes o autocultivo, pero sigue habiendo un mercado que es un mercado ilegal, un mercado gris, casi el 30%, entonces del mercado, digamos, es un mercado que no está legalizado. Tal vez ese es como el punto todavía de mayor desafío actual, como para comenzar a hablar de este tema. Sí, mira, nosotros tenemos, primero somos el primer país que hace una regulación de mercado. Segundo, en este momento somos el único país que tiene este tipo de regulación de mercado. O sea, Estados Unidos tiene, yo te diría que podríamos decir que ahí está legalizado el mercado y que la industria tiene mucho lugar, ¿no? Vos vas a Estados Unidos y encontrás que, yo que sé, en una carretera o en lugares se promocionan cosas con cannabis, ¿no? Digo, y esto no pasa en nuestro país. Nosotros tenemos una regulación particular y propia nuestra. Canadá tiene una regulación que se asemeja en algo a la nuestra, pero la nuestra sigue siendo una regulación que tiene mucho de uruguayo, que tiene mucho de la importancia del Estado y el Estado como regulador. En este caso es el Estado como regulador, te diría, como central, y que esto se ha mantenido. Y algo que tiene que ver con la percepción, la ley se votó en el periodo de presidente de Mujica y había una enorme cantidad de personas en la opinión pública en contra de la ley. Y hoy es al contrario. O sea, y esto tiene que ver también con la evolución también tranquila y pausada de lo que ha sido la regulación de cannabis en estos 10 años y donde no ha habido mayores inconvenientes. Cuando se planteaba que se iba a vender el cannabis en las farmacias, todo el mundo ponía el grito en el cielo y hoy, 10 años después, se toma como algo parte de, en un momento diría parte de lo que es el paisaje montevideano, porque teníamos las grandes colas de personas, pero ahora que tenemos un mercado que ha aumentado en cuanto a la oferta del cannabis, la verdad que no vemos más estas colas y que muchas veces la cola se terminaba y no había más cannabis, ¿no? Digo, o sea, la gente iba y no se podía proveer. La situación, siempre digo, del mercado regulado no es fomentar el consumo de cannabis, es reconocer de que hay una población que consume cannabis y tratar de que esta población consuma el cannabis de la mejor calidad. Nosotros teníamos un cannabis que venía de lo ilegal y que tenía muchas, además del cannabis, tenía muchas impurezas. Hoy por hoy la calidad del cannabis que se vende en las farmacias, que se hace en el predio que tiene el IRCA cerca de la Ciudad de Libertad, realmente es de un
criterio desde el punto de vista sanitario excepcional. De todas maneras, hay una parte importante de la población que no accede, digamos, hablando en particular de estos 6 departamentos donde todavía no hay posibilidades de una venta legal. No, porque no hay farmacias. Y esto tiene que ver con la decisión de determinadas farmacias de asociarse y todavía no hay. Igual, de todas maneras, no sé, no tengo los datos, pero no los recuerdo, pero creo que hay algunos departamentos que ahora capaz que son 5, ponele, 5. ¿no? Digo, o sea, todavía no tenemos el 100% de los departamentos con el mercado regulado vinculado al tema de la farmacia. Nosotros tenemos 3 vías, ¿no? Sí. Para acceder a cannabis. Tenemos o el autocultivo, ¿no? Se registra un autocultivador y cultiva para consumir propiamente. Otro es los clubes de cannabis, que los clubes de cannabis tienen hasta 45 miembros y hay más de 500 en el Uruguay. Acá sí hay en todos los departamentos, hay autocultivadores en todos los departamentos y hay clubes de cannabis sí, en todos los departamentos. Hay una mayor concentración en Maldonado, en Canelones, en Montevideo, pero hay en todo el departamento. O sea, tenemos 75.000 personas más o menos que están registradas en el tema de las farmacias. Y acá hay un dato que a mí me parece como muy importante y que tiene que ver con esta última medición, y es que en el 2014 teníamos 58% de personas que accedían al cannabis prensado que venía del exterior, ¿no? O sea, cannabis ilegal. Hoy esa cantidad es un 6%. O sea, hemos pasado del 58 al 6. Tú hablabas del mercado gris. Y el mercado gris, cuando se hace el informe al que hacemos referencia, que fue presentado ahora, hay como distintos grados de grisáceo, ¿no? Digo, porque el mercado gris quiere decir, se accede a ese cannabis por la vía legal, pero después esa persona de alguna manera da este cannabis a otra persona, ¿no? Claro, o se lo vende. O sea que entramos en un terreno que puede ser más o mucho de ilegal, pero es un terreno que no todos los grises son iguales. Sin duda que todavía no es un mercado blanco, por diferenciarlo de alguna manera, y ahí tenemos este 37% que tú decías. Tenemos en estos 10 años, y esto es importante, tenemos que dispensamos 15 toneladas de cannabis en estos 10 años. 15 toneladas en la venta en farmacias. La venta en farmacias. Y se presume que son, desde el 2015, 13 toneladas de cannabis generado en los clubes de cannabis. O sea, tenemos aproximadamente 30 toneladas de cannabis que se produjeron en el mercado, uno lo dice, y es realmente una enorme cantidad, y son consumidores que están consumiendo un cannabis que tiene determinadas condicionantes. Vuelvo a decir que no estamos considerando que el Uruguay esté promoviendo este consumo. Lo que estamos diciendo es, hay un mercado de personas que consumen, y esta regulación, una de sus ideas en su inicio fue una idea que tenía que ver con unas medidas del gobierno en la época de Mujica, en una situación de aumento de la ola de incidentes violentos, y ahí una de las formas fue separar los mercados y generar este mercado de cannabis vinculado a todo lo que tiene que ver con la legalidad. Algunas preguntas. ¿Por qué hay farmacias que en el interior del país no están dispuestas a vender cannabis? Habría que preguntarle a ellos, pero seguramente está incidiendo esta percepción de riesgo, que la realidad nos dice que no hay riesgo, pero seguramente en alguna de estas farmacias está jugando este lugar. ¿Percepción de riesgo de qué naturaleza? De que pueda haber alguna situación violenta, o de que pueda haber alguna situación vinculada al robo, lo que fuere. Digo, lo que da el IRCA en cuanto a seguridad está más que probado, en tanto en lo que es la producción como el traslado hasta estos lugares, y después la posibilidad de que la persona acceda. Para acceder, uno puede ir
al correo, o ahora hay una posibilidad también de acceder directamente en la farmacia, ¿no? Bien, el estigma, ¿no? De alguna manera esto de la incapacidad o de la negativa de la venta en las farmacias tiene que ver con un estigma, ¿no? Ustedes también midieron esto en este último informe en cuanto a cuál es un poco el simbólico, ¿no? Asociado al consumo del cannabis. Yo te diría que también va cambiando, ¿no? Digo, la situación de hace 30 años, en donde el cannabis era igual a determinados condicionamientos, también ha ido cambiando con el tiempo, y hoy por hoy el cannabis pasa a ser parte más de una situación en donde la percepción de riesgo ha bajado, pero tenemos algunos datos interesantes en cuanto al tema de adolescentes. Nosotros tenemos un excelente observatorio uruguayo de drogas que está dentro de la Secretaría de Drogas, que además de ser muy bueno, son las mismas personas que vienen haciendo las mismas medidas. Tenemos 10 encuestas de estudiantes de entre 3 y 17 años, de segundo a sexto de liceo, representativo para todo el país, privado y público. Y en 20 años se han hecho 10, se hacen cada 2 años, en los mismos lugares. Entonces, lo que hemos visto es que hoy por hoy se ha estancado y hay una leve disminución, que si me escuchan ellos me van a decir, todavía no se puede decir que hay disminución hasta tanto no tengamos una nueva medida, que es la del 2026. O sea, si efectivamente en el 2026 sigue bajando el consumo, quiere decir que tenemos adolescentes que están consumiendo menos cannabis de lo que estaban consumiendo, por ejemplo, en el 2014, cuando empezó a regir la ley. Estamos hablando de una encuesta que abarca una población de 13 a 17 años. Sí. Y en ese marco, ustedes han encontrado entonces que hay menos consumo en adolescentes que en el 2014. Sí. Entonces, esto, por eso digo, con el tema de la representación y el estigma que puede llegar a tener esto, también hay algunos percepciones en cuanto a lo que es el riesgo, que también en los adolescentes puede estar cambiando. Hay una tendencia mundial también, hay una tendencia mundial a la baja en los adolescentes. Esto pasa en España, está pasando en la Argentina, o sea, hay una tendencia no al aumento, sobre todo muchas veces en muchos países, en Chile también, a que están equiparados, a que los consumos están como planchados, y en algunos países de Europa empieza a bajar todos los consumos. ¿Y eso se sustituye por otras drogas, por otras sustancias? Bueno, ¿Está aumentando es una buena pregunta. El consumo de alcohol o de otro tipo de sustancias psicotrópicas? Es una buena pregunta, y yo te diría que lo que ha aumentado muchísimo es todo lo que tiene que ver. Nosotros tenemos que pensar que esto tiene que ver con no solo, pero tiene que ver con un circuito que se llama el circuito de la recompensa en el cerebro. Este circuito de la recompensa, que se activa con el sexo, que se activa con la comida, que se activa con el disfrute, que se activa con las drogas, también se activa con los juegos. Y hay un aumento enorme vinculado a todo lo que tiene que ver con videojuegos, en consola, en celulares, y también un enorme aumento de todo lo que tiene que ver con el tema apuestas, ¿no? Apuestas deportivas de todo tipo, de cuántas veces va a tirar un córner tal jugador. No solo ganó o perdió, ¿no? Sino, entonces, esto también ha llegado a nuestro país, está súper recontraestimulado, y creemos que hay que, tomarlo en cuenta, te diría. Claro. ¿No? Estos son drogas, y bueno, se les llama adicciones sin drogas, ¿no? Digo, pero que de alguna manera hay mucha gente que se cuelga. Y no son solo, que también pasa, por supuesto, los grandes jugadores de los casinos. Esto lo hago yo encerrado en mi cuarto, en algún barrio de Montevideo, ¿no? Claro. Del interior del país. Está cambiando entonces, estaría cambiando el comportamiento, ¿no? De estos adolescentes en la adquisición, en el ingreso al consumo de determinadas sustancias, que las compensan entonces con estas otras dinámicas que son más propias de la generación. Esto es una suposición, no tengo datos todavía no lo hemos investigado, pero es una... entendemos que nosotros nos llamamos Secretaría Nacional de Drogas, en realidad esto sería sin drogas,
pero activa determinadas situaciones que tienen lo mismo, como una máquina tragamonedas, te diría. Y esto se activa en los videojuegos para chiquilines de 4 o 5 años, ¿no? Los famosos cofres que vos abrís son como una tragamonedas. No sabés si cuando activás vas a recibir el estímulo o no. Te querés comprar un vestido para el superhéroe tuyo y no sabés si lo vas a encontrar en ese cofre, pero igual lo haces, como si fuera una máquina tragamonedas. No pones la monedita, pero estás jugando al juego y eso le da beneficios al juego. Claro, también pienso en esto, ¿no? Y vamos a la pausa y a la vuelta tocamos otros temas porque son muchos. Pienso en estos cambios de la socialización también de los adolescentes, que de alguna manera el cannabis implica muchas veces estar en un círculo presente, ¿no? En un círculo presente que es la calle, una plaza, y estos comportamientos que vos contás son comportamientos mucho más individuales. Súper. Se dan en la casa, con la computadora. Viste que vivimos en una sociedad que está más asustada muchas veces, que está más encerrada, que está con más rejas que cuando vos y yo éramos más chicos. Y es una sociedad que siempre como que tendemos a que lo ciudadano es criticar al otro y encerrarte en lo tuyo. Y me parece que eso, todas las redes eso lo promocionan mucho, ¿no? Opino de todo, pero nunca salgo de mi casa. Estas cosas que realmente son como muy preocupantes en términos de ciudadanía, ¿no? No estoy hablando de droga, estoy hablando de cómo nos comportamos nosotros y eso aumenta mucho. Seguramente vamos a hablar esto de la percepción del distinto, no del diferente. Si yo estoy desde mi ventana mirándolo, es mucho más distinto a que yo pueda ir a hablar con esta persona, que hay de variados tipos, ¿no? Claro. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta hablamos entonces sobre algunos otros datos de este Observatorio Uruguayo de Drogas, sobre el consumo en estudiantes de enseñanza media, que tiene que ver con lo que se repite, ¿no? Se mantiene alto el consumo de alcohol, se mantiene altísimo, y esto sí es lo que ha crecido de forma como más exponencial, que es el consumo de bebidas energizantes, estimulantes. Hay una muy baja percepción de riesgo en torno a este consumo. Hacemos la pausa y enseguida seguimos conversando con Gabriel Rossi. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque?
nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica. Ci tiene assai a dire Seguimos conversando con Gabriel Rossi de la Secretaría Nacional de Drogas de nuestro país y hablábamos antes de la pausa de este observatorio nacional que es la 10ª encuesta que se realiza a nivel de estudiantes entre 13 y 17 años, o sea que hay un tiempo largo ya de investigación sobre el comportamiento de los jóvenes estudiantes, tanto a nivel privado como público. Más del 60% de estos estudiantes consumió bebidas energizantes en el último año, de acuerdo a esta última encuesta, con una edad de inicio promedio de 13 años. Por esta razón, la Junta Nacional de Drogas diseñó una campaña digital para concientizar a este sector de la población sobre este consumo y de alguna manera lo hizo en su propio lenguaje. Entonces, Toximix se presenta como una bebida nueva, atractiva y viral, pero en realidad no existe. Vamos a escuchar la campaña. Llegó la nueva Toximix, la mezcla que te apaga. Un mix que parece levantarte, pero te tira al piso toda la noche. Y al día siguiente, también. Energía falsa, efímera y peligrosa. Alcohol más energizante que te deja out. Toximix, la mezcla que no combina. Creamos un falso producto por una causa real. Cuando mezclas energizantes con alcohol, triplicas el peligro de darte vuelta sin darte cuenta. Real reconoce real. Informate, cuídate. Junta Nacional de Drogas. Lo scrutatore non votante. Este Toximix, la campaña de la Junta Nacional de Drogas, dice que hay una combinación problemática, riesgosa de dos bebidas, ¿no? El alcohol y estos mal llamados energizantes, ¿no? Ustedes dicen que son en realidad estimulantes. Sí, nosotros lo llamamos bebidas estimulantes. Primero, esto es de un dato de la encuesta que estábamos hablando y nos dice que se intoxican 2/3 más de adolescentes con alcohol y energizantes que con alcohol solo. O sea, el energizante es un estimulante, o sea que te despierta. El alcohol es una droga depresora. Depresora no que te pone triste, sino depresora que te duerme. Entonces, hay una droga que te duerme y otra que te despierta. Entonces, si yo solo tomo alcohol, me duermo y tomo menos. Si yo tomo alcohol y algo que me despierte, sigo tomando más alcohol. Entonces, este vaivén, si querés, sub y baja, también es utilizado por las alcoholeras, porque las alcoholeras venden también alcohol. Había un estimulante que se vendía que era vodka con energizante. Ahora no se vende más, pero se vendía. Entonces, acá hay una combinación, o sea, no es solo la bebida energizante, mal llamada energizante, sino es la combinación alcohol y energizante. Entonces, a nosotros nos dicen, ¿esto es adecuado? Y no. ¿Esto es sano? Y no. Además, tiene que ver con esto de que los padres, por ejemplo, no hacen una buena diferenciación entre lo que es la bebida energizante y lo que se llaman las bebidas ionizantes. Estas que ahora están de moda también, en cuanto a que vas a jugar un partido de fútbol y te tenés que llevar tu bebida
ionizante porque si no vas a perder. Bueno, eso lo usan los grandes deportistas, pero si vos vas con un vaso de agua, es lo mismo, digo, no te vas a deshidratar por esto. Pero las bebidas energizantes son distintas que las ionizantes, y las bebidas energizantes tienen cafeína a un nivel muy alto, tienen otros compuestos que realmente pueden llegar a generar problemas cardiovasculares, sobre todo en las personas vulnerables. Pero hay personas vulnerables de 50 y de 10. Entonces, y hay muchos padres que se compran una bebida, nos ha pasado de los cuentos, se compran una bebida, una lata de cerveza, y para que el nene o la nena no queden en Orsay, le compran una lata a ella o a él también. Entonces, esto del compartir malentendido también ha llegado a que los chiquilines van como merienda, llevan la bebida energizante. Y esto ha explotado. También de la mano de la idea de que son bebidas necesarias para quienes hacen mucho ejercicio físico, ¿no? Sí, pero no necesariamente esto mejora el rendimiento físico, o sea, verdaderamente no te da energía, lo que hace es darte un mayor estado de alerta, si querés, como que estás... Para que nos entendamos, te sentís como cuando tomás mucho mate, ¿no? Digo, claro. Entonces lo utilizan camioneros, estudiantes, ¿no? Digo, para decir, bueno, tengo que estar más alerta. Pero esto no mejora el rendimiento físico para nada. Claro. La idea entonces es seguir con las campañas de prevención, ¿o están pensando en una regulación del mercado? ¿Es posible dar ese paso? Bueno, nosotros estuvimos pensando mucho. No hay muchos países que han regulado a la baja esta bebida. De hecho, en América Latina creo que hay 2 países que hay a menos de 18, a menores de 18 no se lo venden, pero ahora íbamos por un camino que tenía que ver con una regulación que tiene que ver con esto que es la psicoeducación, ¿no? Y es explicar, y yo creo que hemos sido bastante específicos en esto. Esta campaña que acabamos de ver tiene que ver específicamente con llegar a los adolescentes. Mis amigos me dicen, yo no vi nada de la campaña esa. Y yo me alegro porque en realidad tuvo muchísimas visualizaciones, pero no eran para mis amigos, sino que era para gente que tuviera entre 14, 13 y 18 años. Ahí fue a ese núcleo en donde se llegó, y se llegó mucho. Los números son muy buenos. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Porque primero lo hicimos con streamers que le decían, tenemos esta nueva bebida, generamos una semana de mucha... Decían, la quiero, ¿dónde la puedo conseguir? Y al final se enteran que es una campaña falsa, ¿no? Digo, ahí hubo muchos streamers muy conocidos, uruguayos, que nos prestaron una mano y realmente fue muy efectiva para esa franja de la población. Claro. Hay algunos mensajes que llegan y antes de hacer la nueva pausa quiero compartirlos. José de Durazno nos felicita por el programa y en realidad dice que coincide en que fuimos un país de avanzada en la legalización del cannabis, pero se siente que no avanzamos porque no cubre el stock a los consumidores. En Durazno, por ejemplo, no existe, ¿no? Como uno de los reclamos. No existe porque no, debe decir el oyente, porque no hay farmacias. No hay farmacias. Pero le tengo que decir que ahora llegamos al stock. Ahora estamos en una situación de stock en las farmacias totalmente completo, algo que no pasaba, y ahora sí tenemos mira, hay... ¿Y eso porque aumentaron el número de empresas? Mira, hay 3 empresas que están funcionando a pleno en este momento, y hay 4 empresas más que se están instalando. O sea que vamos a estar con un mercado que va a estar totalmente colmado para los consumidores que así lo deseen. Claro, o sea que de alguna manera la oferta está un poco de acuerdo con lo que se demanda. Sí. Sí. Dice también que el club de cannabis, el costo es mayor, es el doble por la misma cantidad. O sea que si uno está asociado a un club de cannabis, ¿tiene que pagar más que lo que paga en la farmacia? Sí, eso depende, no es un precio estándar. En los clubes de cannabis hay que son muy caros y hay otros que son menos onerosos. Lo que pasa es que los clubes de cannabis también tienen una producción propia y muchas veces son un cannabis gourmet, ¿no? Digo, tienen determinados sabores, determinadas combinaciones que no son los
estas formas que vendemos, las 4 formas que se venden en la farmacia, ¿no? Antes de ir a la pausa, ¿no? A ver si lo podemos responder rápido, así a la vuelta pasamos como a otro capítulo. Al comienzo tú mencionaste, que hay que Uruguay es atípico en la regulación de este mercado, entre otras cosas porque hay productos que no se pueden vender en Uruguay, ¿no? Hablo, por ejemplo, de alimentos y la gran controversia, ¿no? De los brownies mágicos y de los brownies con cannabis y de gente que terminó formalizada en prisión por la venta de estos productos. ¿Hay chances de avanzar en esa área? ¿Se está pensando? ¿Es posible? ¿Es algo que se necesita? ¿Empezar a vender estos productos? Sí, habilitar la venta de otros productos que tengan cannabis. No está dentro de la órbita, no está dentro del planteo o sea, lo que está planteado es como algunos cambios que tienen que ver con el sistema de cannabis, ¿no? Pero no en este sentido. Las experiencias a nivel internacional con relación a esto de lo ingerido es como totalmente distinto y el cannabis ingerido es muchísimo menos claro en cuál va a ser el efecto en esa persona. Desde situaciones con brotes psicóticos a otras situaciones de ansiedad que realmente, por ejemplo, mira, en Estados Unidos y en Canadá, en las emergencias hay muchas personas que tienen mucho vómito, ¿no? Hiperemesis se llama, ¿no? Que vienen con muchísimo vómito por los niveles altísimos de THC que tienen estas gominolas o algunos de estos productos. Esto no pasa en Uruguay, ¿no? Tenemos altos niveles de THC, 20% que se venden en la farmacia, por ejemplo, que son altos, se considera por arriba de 10, se considera alto, pero no generan esta situación. O sea, nosotros tenemos hasta un distinto comportamiento clínico de los consumidores de cannabis, de acuerdo, pensamos, a esta regulación, que es una regulación con niveles de THC altos, pero también que hay cosas que no pasan y que pasan mucho en otros países. Claro. Hacemos la pausa, seguimos conversando en unos minutos entonces con Gabriel Rossi sobre algunos otros aspectos que está pensando la estrategia de la Junta Nacional de Drogas, como un sistema nacional de prevención, un sistema nacional también de tratamiento, ¿no? Sí. Uniendo lo público con lo privado como otro de los grandes desafíos. Enseguida venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Antel
El futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde, estamos conversando con Gabriel Rossi, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia de la República, que está dentro de lo que es la Junta Nacional de Drogas, ¿no? Un espacio también interinstitucional, interministerial, y hay algo que queremos tratar de abordar en los minutos que nos quedan, que tiene que ver con una estrategia nacional de drogas 2026-2030, que incluye la posibilidad de ir generando un sistema nacional de prevención, otro sistema nacional de tratamiento. En el caso de la prevención, Gabriel, ¿cuál sería entonces la línea de trabajo? ¿Cuáles serían las instituciones comprometidas? ¿Cuáles son las experiencias sobre el trabajo de prevención? Sí, primero cortito decirte que esta es una estrategia nueva porque no se elaboró solo con los organismos del Estado, sino que lo que hicimos fue el 26 de junio presentamos unas líneas que nosotros considerábamos importantes y recibimos 100 propuestas de la gente, de organizaciones científicas, de personas de a pie, que nos presentaban o proyectos o propuestas concretas sobre lo que era la estrategia. O sea, fue novedosa, 100 propuestas, incluimos algunas, otras no, devolvimos a las 100 personas, a las 100 instituciones la respuesta porque sí, porque no, y quedó esta estrategia que además ahora tiene acciones. Una de las acciones es elaborar un sistema nacional de tratamiento, que ya hay algo, hay algo bastante ya, te diría, como armado, y un sistema de prevención, nacional de prevención, que está en pañales absolutos y que no pensamos que vaya a estar súper estructurado. ¿Qué es lo que pasa con la prevención? La prevención está llena de buenas intenciones. Todo el mundo que hace prevención tiene buenas intenciones. Yo quiero mejorar esto. Algunos yendo a dar una charla y decir, las drogas son horribles, ¿no? Y no consuman. Y otros elaborando un taller que tiene que ver con todo un año, por ejemplo, ¿no? Claro. Más allá de una charla. Entonces, hay algunas acciones que está demostrado. Ahora en los últimos 20 años se ha armado una ciencia de la prevención que dice, estos proyectos, estos programas son efectivos y estos no sirven para nada. Es más, hay algunos programas que son contrapreventivos. O sea, te invitan, mirá, hay uno que es clásico, que es el Di No a las drogas de la época de Reagan de 1980, que era con los muñequitos de Walt Disney, que agarraban y te decían, esta droga te da esto y esta te da un poco más. Entonces, midieron antes y después y vieron que la que decían te da menos, ponele, yo qué sé, la marihuana, había muchísimo más consumidores de marihuana después que antes. O sea, fue contrapreventiva. Bien. Promocionó a que las que no generaban menos daño, las consumía. Entonces, ese tema es algo muy importante tenerlo en cuenta y decir, acá también, o sea, esto no basta con la buena intención, no basta que sea un médico, un psicólogo, lo que fuere, sino que no basta que sea un exadicto, sino hay que tener un programa y medir, ¿no? Tenemos que medir antes, después. En eso, tenemos en marcha 3 programas. Con ANEP tenemos un programa que tiene que ver con el 6º año de escuela, en donde lo que trabajamos son habilidades sociales, básicamente. Lo estamos trabajando en 4 departamentos del interior, en Maldonado, Canelones, Salto y Durazno. Y estamos haciendo escuelas donde se está haciendo programa y escuelas donde se está haciendo testigo. O sea, se va a medir en las dos para tratar de ver en cuál es efectivo, ¿no? Digo, una manera científica de medir. O sea que cuando hablamos de la prevención en estas áreas, ¿no? En esta área escolar, estamos hablando de la prevención teniendo en cuenta el trabajo con habilidades sociales. Sí. Porque, a ver, explícanos cuál es la línea. Porque la línea tiene que ver con esto. Muchas veces en la resolución de conflictos, las sustancias pueden llegar a tener un lugar.
¿no? Yo no me siento cómodo en tal lado y voy, tomo un poco de alcohol para liberarme. Esto no pasa solo con los adultos, pasa también en los adolescentes. También muchas veces para sentirme parte de, paso a consumir. Era famoso el tema de yo fumo porque los demás fuman, ¿no? Ahora estaban de moda los vapeadores o estaban de moda estas bebidas mal llamadas energizantes. Tiene que ver también con la presión de grupo. Entonces, trabajar presión de grupo, no solo cuando pasan las cosas, sino que trabajar antes, ¿no? Claro. Digo, trabajar antes con alguien que todavía no entró en el liceo. Entonces, trabajar todos estos... Esto es un proyecto con una universidad de Dallas y de la Universidad Católica. Este es el proyecto que te digo que va a tener en estos 4 departamentos, se va a medir a fin de año y se va a hacer los arreglos, los ajustes y se va a potenciar en el 2027. Después tenemos otro que vamos a trabajar en liceos, en segundo año de liceo, y después tenemos otro que es para población específica con mayor riesgo. O sea, población... Bueno, población, esto hay que identificarlo una vez que ya empiece el año, y son estos adolescentes que tienen dificultades, ¿no? Que tienen dificultades de punto de vista de, te diría como conductas impulsivas. Se cortan, ideas de autoeliminación, situaciones que pueden llegar a ser de riesgo importante, que consumen drogas también, porque esto no, a veces no, uno piensa a veces el tema de droga y piensa como que es un cajoncito que solo tiene que ver con el tema de drogas. En general, tenemos una situación de una persona que tiene una serie de contextos, y en ese contexto puede estar una depresión, una situación de maltrato, una situación de la vida misma, ¿no? Entonces, no podemos solo ir a hablar de, yo qué sé, digo, nosotros siempre decimos, el tema no es la sustancia, sino la persona que consume sustancias. Y ahí tenés una infinidad de situaciones. Claro, y pienso, por ejemplo, en las instituciones públicas, en la enseñanza media, en los liceos, que de alguna manera, si se está trabajando en prevención y se está trabajando para que los jóvenes no accedan a determinado consumo como tapadera de situaciones emocionales complejas, ¿cuál es la herramienta que se le da como alternativa en esas instituciones? Pienso ahí, ¿cómo se está trabajando para que haya también otro tipo de respuestas? Bueno, no vayas por acá, pero ¿por dónde vas? Bueno, lo que pasa es que creo que esto tiene que ver un poco de cómo estamos construyendo un poco que va más allá del tema drogas. O sea, acá el tema drogas hay que entenderlo como parte de la ciudadanía, y creo que hay formas de vincularnos que tienen que ver con nuestra ciudadanía, que realmente hay formas absolutamente preocupantes, ¿no? Digo, por ejemplo, la resolución de conflictos entre los padres y las maestras, ponele, ¿no? Digo, estas cosas que empiezan a cambiar y que todo se arregla a las piñas, ¿no? O sea, o me bajo del auto y termino en una situación, o todo es en un ritmo de violencia que evidentemente el tema de drogas está inserto, evidentemente a veces en determinadas personalidades las drogas generan un incendio, y en algunas lo apaga a la persona. No es que todo el mundo que consume alcohol sale a agarrarse a piensa con todo el mundo. Hay gente que toma alcohol y se va y se acuesta. Entonces, ¿quién sabe esta situación de que él toma alcohol y se acuesta? La familia. A veces vos conocés y tenés un elefante abajo una alfombra y todo el mundo dice que linda alfombra y nadie habla del elefante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es un secreto de la familia. No todo pasa por de la casa para afuera y de los líos. Claro. Muchas veces el alcohol no necesariamente genera líos, ¿no? Nos quedan 2 minutos y un montón de temas, obviamente, porque estamos tratando de hacer como un paneo, pero hay un 70-80% de personas privadas de libertad que son consumidoras de drogas, y el trabajo entonces en las cárceles también es otro desafío, la formación de técnicos en el INR. La meta es que en las 30 cárceles haya dispositivos de tratamiento, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en las cárceles? ¿Cuánto se ha avanzado en esta meta de que haya en todas las cárceles un dispositivo de tratamiento? Mira, cuando nosotros llegamos, y esto lo coordina un departamento de la presidencia que coordina estas 63 medidas del presidente, una nos tocó a nosotros que es tema cárceles, un poco lo que tú decís, ¿no? Digo, 30 cárceles, 30 centros de tratamiento, y nosotros le dijimos que no. ¿Por qué le dijimos que no?
porque le dijimos, vamos a trabajar en personas en conflicto con la ley, que esto abarca más que el tema cárcel. O sea, trabajamos en cárceles, pero también trabajamos en alternativas al encarcelamiento, también trabajamos en recién liberados, porque pensar solo en la cárcel no es real, porque hay gente que no pasa por la cárcel y tiene conflicto con la ley. Entonces, hoy, por ejemplo, inauguramos un curso para las personas, para una institución que va a hacer el despistaje del ingreso a una cárcel, ¿no? Entonces, esto va a ser como que llega la persona y se va a hacer un despistaje de cuál es el consumo de sustancias que tiene esta persona nueva que va a ingresar a la cárcel. ¿Qué es lo que vamos a tratar de trabajar? Bueno, primero el ingreso. Si esa persona necesita un tratamiento, tratar de agenciárselo y también tratar de barajar cuánto de esto del consumo de drogas incide en la reincidencia de esta persona. Reincidencia que vuelva a entrar a la cárcel, ¿no? O que vuelva a tener un delito, capaz que no vuelva a la cárcel, pero vuelve a delinquir. ¿Cómo estamos en eso? Y se midió solo los que volvían a ingresar a la cárcel, no se midió los que... Entonces tenemos que empezar, acá hay un equipo del INR que trabaja formidablemente bien, que ha trabajado desde marzo del 2025 con nosotros, que ha trabajado también la gente de ACE, y estamos trabajando conjuntamente con ellos en formar al personal penitenciario y en formar en base a determinados modelos basados en la evidencia que llaman RNR, que tiene que ver con esto, con reincidir, con trabajar desde el punto de vista cognitivo para que las personas no vuelvan a reincidir y cuánto de esto tiene que ver con el consumo de sustancias. Gabriel Rossi, tenemos que terminar aquí la entrevista. Quedan algunas cosas pendientes, muchas, entre ellas un reciente libro, una publicación sobre apego y crianza, que también está en el marco de las acciones de promoción del cuidado, prevención y reducción de riesgos. Seguramente sobre esto vamos a volver a hablar, porque el apego está visto como algo importante, necesario en esta mirada de la reducción del riesgo, ¿no? Sí, yo te diría como estructurador de la personalidad. Si nosotros trabajamos bien el apego, estamos haciendo prevención para 20 años por delante. O sea, estamos haciendo prevención para el 2046. Aclare ese apego. Apego es el vínculo tan lindo que se genera entre un adulto y un bebé. Esto puede ser con sus padres, puede ser con una figura representativa, y es un vínculo que es un regulador biológico. Y esto, en la medida que es un regulador biológico, activa hormonas que son positivas. Si esto es un estrés para el bebé, activa el cortisol, que el cortisol es como un Pac-Man que te hace pelota al cerebro. Se lo come, entonces te genera un cerebro diferente. Entonces, si yo voy a hacer una acción con este niño o esta niña 15 años después, cuando tiene problemas, yo no te digo que no se pueda cambiar, porque el cerebro es un órgano muy noble y se organiza y puede llegar a modificarse. Pero si lo empiezo a hacer desde el principio, hay como dos tipos, si querés, grandes. El apego seguro, que es este apego sano, que promociona el desarrollo adecuado, y el apego inseguro, que tiene que ver con alguna falta de que el cuidador está funcionando de una forma inadecuada. El apego inseguro es promotor de un cerebro que se desarrolla en forma inadecuada. ¿Se puede cambiar de apego inseguro a seguro? Sí. O sea, los pediatras se pueden discriminar esto y trabajar en base a poder modificar esto. Y este libro va en esa línea con Uruguay Crece Contigo, para trabajar con los recién nacidos. Vamos a profundizar sobre este libro, entonces se llama Contigo, que ustedes pueden consultarlo también en lo que es los medios de comunicación de la Junta Nacional de Drogas. Gabriel Rossi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía.
Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Señores, me llamo Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de escama, barro y terrón. Fuimos 5 hijos en poca tierra. Estamos escuchando a la Arbanoa Carrero, la Martín Aranda, ¿no? De alguna manera esto nos lleva un poco a los terrenos más camperos, pero no vamos a arrancar por ahí con Carlos de Masi, pero lo vamos a tener el tema de lo rural, digamos, también obviamente en la consideración. Antes de saludar a Carlos de Masi, quiero darle lugar a un mensaje de Mario de Malvin Norte, que nos dice muy claro, Rosy, muy bueno el seguimiento que hace del tema la Junta. Estamos hablando de la Junta Nacional de Drogas, de la política de prevención de drogas en nuestro país, de eso estuvimos hablando. Hay otro mensaje de Marcelo del Balneario Buenos Aires de Maldonado, que él quería saber cuáles son los pro de los energizantes. Bueno, de alguna manera el pro, ¿no? Se lo pregunté a él porque habló del uso abusivo, pero tiene que ver con esto de generar como cierta energía, porque bueno, hay una cafeína y hay también un poco de otras sustancias que lo que hacen es levantar, ¿no? El ánimo. Como toda droga. Como toda droga, ahí está. Estamos con De Masi ya recibiendo en este lunes de clase de historia, después de haber pasado por el 1 de mayo, por el Día Internacional de los Trabajadores, y de alguna manera pensar este 1 de mayo desde la historia del sindicalismo uruguayo, de los grandes hitos que construyeron la lucha obrera. Es una historia muy, muy rica, es una historia muy llena de acontecimientos. Fíjate que el 1 de mayo en este país se conmemora desde la década del 90 del siglo XIX, o sea que cuando la Internacional Socialista proclamó que el 1 de mayo era un día de lucha por las 8 horas, que es el origen de todo este movimiento, como resultado, como homenaje a los mártires de Chicago, acá se empezó a conmemorar enseguida, es decir, ya había reuniones de trabajadores. Me los imagino muy pequeños, reuniones porque tampoco había una industrialización muy fuerte en este país y me parece que las grandes inversiones industriales se cuidaban mucho de que no entrara, digamos, este tipo de cosas. Fíjate, yo que sé, uno mira lo que es Peñarol, por ejemplo, toda la inversión que hacen los ingleses en Peñarol, que tienen club social, que tienen policlínica, que tienen escuela, que tienen club deportivo, que tienen de todo. En el Saladero Liebig de Fraiventos también, digamos, hay un equipo de fútbol, es decir, generar
un apego particular a la empresa, de manera de que no generar, digamos, que las divergencias no lleguen sobre el Saladero Liebig. Te cuento una situación. Todos los años el Saladero paraba, todos los años paraba la fábrica y ofrecía a todos sus trabajadores una fiesta, donde por supuesto se comía asado, a canilla libre, corte nomás, había juegos, serían juegos, me los imagino muy poco sofisticados, carreras de embolsados, sortijas, palo enjabonado, cosas así, pero la gente pasaba muy bien, y como además era un lugar de concentración, de migración de todos lados, porque allí venía gente a trabajar que venía de todos lugares del mundo, también era un elemento de socialización importante. También era un momento en el cual, bueno, conocer otras personas, conversar, muchas parejas deben haber surgido ahí también, etcétera, etcétera. Claro. Y la fiesta, digamos, se hacía en un lugar cerca, ahí al lado del Saladero. El Saladero tenía una banda de música que era también la que tocaba el himno nacional en las fiestas patrias en la ciudad de Fraiventos. Era la única que había. Y esa marcha empezaba, el día empezaba con la orquesta tocando, la banda tocando una marcha. La marcha lleva el nombre del día de la fiesta. A ver, ¿cuál es? 1 de mayo. Claro. O sea que eso en realidad fue antes. Claro, esta fiesta, el Saladero hacía la fiesta justo el día en el cual otros trabajadores de Fraiventos convocaban a un acto el 1 de mayo. No, los del Saladero están en la fiesta, no molesten. Es decir, no es casual que hayan elegido el 1 de mayo, había otras opciones posibles, y eso de que el Saladero pagara la fiesta, eso pasaba con todos los años, pero se regularizó ya desde los años 90 que la fiesta era el 1 de mayo. Claro. Ahora, porque este frigorífico en realidad se funda, por lo que veo, 1859, ¿no? Sí, 1859 se funda la ciudad, porque la ciudad la fundó el frigorífico, el Saladero, y se fundó el Saladero. Y bueno, tuvo un crecimiento muy fuerte en los primeros 15 años y después siguió, digamos, siendo una referencia. Bueno, el primer sistema eléctrico estuvo instalado ahí, era una cosa que llamaba mucho la atención. Muy pujante, ¿no? Exactamente, además tenía un barrio, y en el barrio solo te cobraban para vivir ahí un alquiler nominal, la electricidad era gratis, el agua corriente era gratis, consumías. Es decir, al Saladero le servía porque regulaba el exceso de generación de energía eléctrica. Claro. No podés guardarla en un tacho. Pero el barrio le servía para consumirla. Pero, digamos, todo eso era visto como una ventaja, como un beneficio. Entonces, digamos, formar un movimiento sindical en ese contexto es complejo, digamos, es muy difícil. Además, el movimiento sindical viene aparentemente por dos lados diferentes, se junta por dos lados diferentes. Es decir, una cosa sería el sindicato y otra cosa sería el gremio. Lo que viene tradicionalmente es el gremio. ¿El gremio qué es? Es la organización de las personas que practican un oficio. Viene de la Edad Media esto, ¿no? Es decir, el oficio es la capacidad de hacer algo. El gremio es la organización que hace que, bueno, se forme gente para manejar ese oficio, aparecen aprendices, se ponen todos de acuerdo para cobrar lo justo por su trabajo, entonces se establecen como tarifas, bueno, yo qué sé, el gremio de zapateros, este tipo de zapatos te cuesta tanto el par, este otro te va a durar tanto, es decir, garantizar también ciertos resultados. Después está la corporación, que es cuando el mismo gremio hace dicta sus propias normas, ¿no? Claro. Sí, en las ciudades medievales estaba eso, y acá aparecen gremios, digamos, pero no son lo que uno imagine la versión primitiva del sindicato, es otra cosa. El gremio es una especie de organización profesional que te garantiza determinada calidad de producto o de servicio según lo que vos quieras. Tenía un alumno en el IPA que era mozo y había encontrado que el sindicato de mozos, el gremio de los mozos se había formado ya a fin del siglo XIX y había documentación. Entonces se fue de cabeza esa documentación a ver qué había. Gran decepción. Claro. Garantizaban un servicio eficaz, gentil, amable y concreto en las fiestas, que se presentaban de manera adecuada, y eran profesionales de eso y te cobraban lo que te cobraban. Entonces venía a ser más o menos como una organización de catering.
Exacto, sí, cosa así, tenía más como una, digamos, un objetivo de ordenar el emprendimiento. Exactamente, y de favorecer el trabajo profesional, digamos. Distinto de lo que eran las sociedades de resistencia, que es así, las sociedades de resistencia eran más peleadoras, casi siempre además con un perfil ideológico más marcado, anarquistas, socialistas, etcétera, que más bien lo que miraban era la confrontación desde otro punto de vista, es decir, bueno, cuánto está ganando el patrón y cuánto estoy ganando yo por hacer este trabajo, es decir, cuánto es la plusvalía que nos está capturando esa patronal. Entonces, digamos, gremios y sociedades de resistencia no siempre se llevaron bien. Claro, porque estamos hablando de que las primeras sociedades de resistencia, como tú decís, y también de socorro mutuo, no son anteriores a la instalación de este 1 de mayo, ¿no? A ver. Un par de décadas antes, por lo menos, ¿no? Exactamente, ahí está, primero que nadie, como siempre pasa, los tipógrafos. Es decir, los tipógrafos siempre son de las primeras organizaciones porque la lectura es su trabajo. Es decir, son alfabetizados y además trabajan en eso. Entonces, son en general de los primeros gremios que se forman, sindicatos en ese sentido. Pero los gremios más que nada apuntaban a eso que tú decís, es decir, por un lado a garantizar la profesionalidad del servicio, por otro lado una especie de sociedad de socorros mutuos para aquellos que no pueden seguir trabajando, etcétera. Cuando, por ejemplo, se aprueba la ley de 8 horas, hay un debate bastante fuerte interno sobre si debía aceptarse o no la ley de 8 horas. Fíjate que hubo empresas que a pretexto de la ley de 8 horas decían, bueno, acá los obreros trabajan 10 horas y cobran tanto. Si van a trabajar 8, entonces cobran tanto menos. Les descontaban las 2 horas que no trabajaban, por ejemplo. Claro, y ese fue el dilema entonces de la aceptación de esas 8 horas. Claro, entonces, por un lado se dice, bueno, la ley de 8 horas nos viene bien porque establece el trabajo regulado, pero por otro lado nos recorta el sueldo. Entonces, allí, digamos, hubo un chisporroteo importante. Pero lo importante, me parece a mí, es que al final terminan juntándose estas dos corrientes. Es decir, en definitiva, el sindicato es la suma del gremio más la sociedad de resistencia. Es decir, en último término, termina por allí. Y allí, digamos, ya en los años 10, 20 del siglo pasado, ya ahí se empieza a notar un movimiento importante. Fíjate que en los años 20 del siglo pasado, es decir, hace 100 años, había 3 centrales obreras. Ah, mirá. No había tantos obreros, pero había muchas centrales. Había 3 centrales. Claro. ¿Por qué? Porque estaba muy controlada, muy segmentada por las opciones políticas. Si una era de tendencia socialista, después de la revolución bolchevique apareció otra de tendencia comunista, aparecía una anarquista, anarcosindicalista, que tenía una cosa muy fuerte, y entonces allí, digamos, como que un 1 de mayo todos juntos era impensable. Es decir, que se conmemorara en el mismo lugar la cosa no. O sea, que había 3 actos. Y había 3 actos en 3 lugares diferentes de la ciudad. Eso sobre la primera década, las primeras 2 décadas del siglo pasado. Y sí, siguió bastante más. ¿Siguió bastante más? Sí, siguió bastante más hasta la formación de la CNT prácticamente. Claro. Es decir, hasta la década del 60 del siglo XX. Allí, digamos, había, sobre todo acá tiene una fuerza muy grande, dos cosas. Primero, la crisis de los años 30, que como uno de sus efectos residuales, digamos, o inesperados, promovió la industrialización. Es decir, salía más barato. Para el país era muy importante ahorrar divisas, no gastar divisas. Entonces salía más barato para el país producir localmente que importar, aunque para el consumidor salía más barato el artículo importado que el artículo fabricado. Vaya novedad. Sí, exactamente. Ese dilema todavía lo tenemos. Lo tenemos, sí. Pero, por ejemplo, hay industrias como la producción de aceite de girasol, por ejemplo. Fíjate que los uruguayos de la década del 20 consumían aceite de oliva. Venían todos del Mediterráneo. Claro. La importación de aceite de oliva era lo normal. El vino se importaba mayoritariamente todavía. Entonces, ahí, digamos, la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer un vino acá, vamos a hacer aceite acá, vamos a hacer una fábrica, yo qué sé, fíjate, obreros ingeniosos, trabajan en una máquina, están todo el día mirando la máquina, se le ocurre, bueno, a mí yo le puedo hacer un cambio y esto funcionaría mejor. La fábrica cierra,
o la fábrica tiene problemas, y entonces este personaje va y hace, digamos, instala su propia fábrica, se consigue 2 o 3 amigos y con los 4 son a la vez obreros y medio patrones y echan a andar una empresa, digamos, mucha industria metalúrgica de garage, digamos, si eso existiera, aparece como consecuencia de eso, reciclando mucho fierro viejo, mucho metal ya usado, incorporando la menor cantidad posible de material nuevo, pero, digamos, en una época había un ejercicio que yo le marcaba a mis alumnos y les divertía mucho hacerlo, mirar las persianas metálicas y mirar el sello que tienen las persianas. De las persianas metálicas de los comercios. De los comercios, aquellas que eran corrugadas, además, que eran con Bueno, ¿cuántos se encontraban diferentes? Que fueran anotando las que encontraban diferentes. Hacía 8 o 10 de marcas diferentes, de casi todas hechas acá, además, en este país. Ahora, eso traía un problema extraño, y es que había allí personas que eran a la vez patrones y obreros. Es decir, ellos habían instalado la fábrica, trabajaban a la par de los otros, pero además eran los patrones. Y ocurría, Rodolfo, eran los dueños del capital, digamos. Eran los dueños del capital, pero a su vez estaban ahí, juntos. Digamos, no era como la fábrica importante donde el dueño está en un lado y dirigiendo y no se ensucia las manos. Ahí está, el obrero prácticamente ni lo conoce. No, acá estaban allí. Entonces ocurría, y esto lo rescata Rodolfo Porrini en un trabajo muy interesante que hizo, ocurría que, por ejemplo, el 1 de mayo se reunían todos, el patrón y sus trabajadores, a comer asado y después se iban al acto. A uno de los actos, porque se consideraban obreros. Pero, digamos, eso generó una clase obrera, una masa obrera importante de pequeñas empresas, de fabriquitas chicas. Hablamos siempre de la industria metalúrgica. No, hablamos de la industria en general. En general, es decir, también carpinterías, también textiles. Textiles también. Es decir, allí hay de todo un poco, digamos, cualquiera que se pueda, que sea una fábrica de tejido de alambre, cosas por el estilo. Allí había mucha capacidad de emprendimiento, bueno, obligado por la necesidad, ¿no? Son industrias muy pequeñas, por lo tanto no podés imaginarte que de allí pueda salir un movimiento obrero vigoroso, es decir, no son miles de trabajadores, cientos de trabajadores, son 4 o 5, se conocen todos, trabajan todos a la par. Es muy difícil decirle al obrero, no, tu patrón te explota. Si él, cuando yo llego a trabajar, él ya está trabajando, y cuando yo me voy, él sigue trabajando. ¿Cómo me va? ¿Viste? Es muy difícil hacerse esa idea cuando se trata de una empresa de dimensiones tan pequeñas. Pero allí viene otra cosa importante, que es la ley de consejos de salarios. Y eso estamos hablando de que... Año 43. Año 43. 1943. Allí, la ley de consejos de salarios, bueno, hay primero una investigación impresionante, hermosa, que hace la Cámara de Diputados, una comisión investigadora de las condiciones de vida de las clases populares. No tenían sentido de la sigla en aquella época, ¿viste? Entonces le ponían nombres... Sí, larguísimos. Larguísimos. Pero esa comisión investigadora, etcétera, revisó, fue a los lugares de trabajo, hizo una encuesta, pero notable, así mirar, bueno, cuáles son las fábricas, vamos al lugar de las fábricas, prestar atención al olor, al ruido, a la temperatura, si tenían lugares para comer, si podían comer una comida caliente, ir a la casa de los obreros a ver cómo vivían, cuáles son las condiciones de vida. Una investigación pero fenomenal, que está publicada en las actas de la Cámara de Diputados. Bueno, allí llegaron a varias conclusiones. Por ejemplo, digamos que para los trabajadores, a veces trabajar, lo que ganaban era menos que lo que necesitaban para vivir. Claro. Y uno dice, caramba, ¿para qué trabajan si en definitiva van a trabajar? Bueno, la explicación la encontrás en la crisis del 2002, que hubo gente que aceptó trabajar en condiciones más difíciles con tal de conservar el trabajo. Si conservar el trabajo en sí mismo era una cosa importante. Pero había familias obreras, por ejemplo, de varios hijos, donde solo uno podía ir a la escuela. Los demás tenían que trabajar. Estamos hablando de una época en la que también el trabajo infantil era una norma, ¿no? Sí, pero a ver, veteranos de esa época decían, bueno, sí, yo trabajaba, repartía diarios. Entonces salíamos de casa y yo salía para la imprenta, para el diario, donde imprimían, a levantar los diarios. Y los domingos y los sábados, iba con diarios viejos al estadio, y me paraba en la puerta del estadio y se los ofrecía a vintén a la gente que se iba al estadio para que no se sentara directamente sobre el hormigón. Claro. Se sentaba. Sí. Los recursos que pueden. Increíble. Es increíble. Y ese consejo de salarios, entonces, cuando se establece,
marca algunas pautas, ordena un poco la relación laboral. Exactamente, y sobre todo marca la línea. ¿Quiénes son patrones y quiénes son obreros? Claro. Estos son trabajadores, estos son patrones. Entonces, esa melange que había allí, medio extraño, bueno, ahí se empieza a separar. Dice, bueno, dentro de una empresa determinada hay gente que es patrón y hay gente que es obrero. Y otra cosa interesante, y es la siguiente, cuando se discutió la ley de Consejo de Salarios, había gente que argumentaba, bueno, la ley de Consejo de Salario es mala para el movimiento obrero, porque en definitiva encierra a cada trabajador en su espacio específico y la solidaridad obrera queda por el camino y eso no se puede. Mientras que por otro lado decían, no, pará, tenemos la posibilidad de negociar un trabajo mejor, un sueldo mejor, claro, no era malo. Claro. Al final, la experiencia mostró que no era, que digamos, lo que parecía que podía ser malo para el movimiento, no, al contrario. Allí hay un testimonio muy interesante de don Héctor Rodríguez, obrero textil, digamos, que fue integrante de las delegaciones al Consejo de Salarios, después es de los fundadores de la CNT. Él hizo una historia muy interesante, nuestro sindicato se llama, que empieza, tiene un comienzo espectacular, dice, 20 años después de la abolición de la esclavitud se creó en Montevideo el primer sindicato. Es decir, los esclavos de la máquina y los esclavos de la sociedad, claro, tienen, digamos, una especie de continuidad allí en ese relato. Y él dice que, bueno, que el Consejo de Salario les enseñó, los sacó a los obreros del horizonte del taller y lo puso a mirar el mercado mundial. Si vos tenés que discutir, tus compañeros de trabajo te nombraron delegado. Y a Héctor Rodríguez lo nombraron delegado, parece, porque era de los únicos que tenía preparatorio terminado, año 43, 44. Sí. Y entonces allí tenés que discutir con el patrón. Entonces el patrón, si no tenés cuidado, te da vuelta. Dice, no, eso no lo podemos pagar, fíjese, qué sé yo. Entonces tenés que encontrar argumentos, decir, no, sí, lo pueden pagar por tal y tal y tal. Entonces, digamos, te hace ver la industria como un conjunto, no solamente ese pedacito que vos estás viendo. Y además, la otra cosa, y esto es más efecto de la voluntad que de la fuerza misma de la situación, no fue en contra de la solidaridad obrera, sino la inversa. Es decir, no solo que promovió la sindicalización, porque de hecho, si vos vas a elegir un delegado para negociar el Consejo de Salario y el delegado viene a consultar a los obreros, bueno, esto es lo que nos están proponiendo, qué es lo que vamos a hacer, estás formando un sindicato. De hecho, estás haciendo una asamblea sindical. Y además, en esa asamblea prácticamente todos los trabajadores son integrantes. No es, digamos, como un sindicato, no, yo no estoy afiliado, así que no voy a la asamblea. Esto es otra cosa, no es diferente, pero de cualquier manera promueve la formación del sindicato. Y bueno, se forman centrales sindicales nuevamente, digamos, el intento, y allí hay la Unión General de Trabajadores, la UGT, fíjate lo que era el universo. Seguimos en el año 40 y pico. 42, se está formando la UGT y no hay un lugar donde pueda reunirse los obreros. Bueno, claro. Entonces le piden al gobierno. Y el gobierno le da el estudio auditorio del Sodre. ¿En serio? Y ahí se reúnen los primeros trabajadores. Y ahí se forma la UGT, la Unión General de Trabajadores, en el estudio auditorio del Sodre. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos. A la vuelta, entonces, llegamos a la conformación de esta CNT sobre la década del 60. Y después dejamos algunas líneas sobre qué pasó en el ámbito rural para culminar la columna. Martín Aranda, pa' lo que precisen soy servidor. Hijo de canario, nací en un rancho, quincha de cama, barro y terrón. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group.
Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Estamos hablando de los orígenes de las luchas obreras en nuestro país, del inicio de los sindicatos, de esta influencia anarquista, también socialista de la que hablábamos, ¿no? Y de lo que fue, de alguna manera, esta unión de trabajadores que se forma en 1942. 42 y tiene una vida muy agitada. Es decir, como unión de trabajadores dura unos pocos meses, porque hay un conflicto interno y entonces aparecieron los llamados sindicatos autónomos. Los sindicatos autónomos, bueno, algunos muy poderosos, la Federación Autónoma de la Carne, por ejemplo, la FOICA era autónoma. Ser autónoma quiere decir que no tenía que ver con ninguna central. Y era justamente digamos, lo opuesto a la solidaridad obrera, pero eran autónomos por buenos motivos, no por capricho, ¿no? Entonces, allí, digamos, la situación incluso se reforzó con la Guerra Fría. La UGT está más vinculada con el Partido Comunista, entonces se formaban otras asociaciones y los sindicatos autónomos más bien preferían, digamos, volcarse contra la Unión Soviética y contra la Organización Sindical Mundial y etcétera, que la promovió el Partido Comunista. Y ahí, digamos, eran momentos de diferencia fuerte. ¿Y cómo llegamos a la CNT, Carlos? Con gran esfuerzo. En los años 50 la crisis empezó a pegarles a todos. Es decir, mientras el Uruguay fue relativamente próspero, guerra, posguerra, guerra de Corea, etcétera, etcétera, digamos, estas cosas podían funcionar sin que afectara demasiado en lo aparente, digamos, el funcionamiento de los ingresos. Pero cuando ya empezó la crisis y la crisis les empieza a pegar a todos, allí empieza, digamos, hay una generación. De hecho, digamos, cuando se forma esta reindustrialización que es en los años 30, también el nuevo sindicalismo, gente nueva que empieza y que no tiene la historia anterior de los conflictos entre sindicatos anarquistas, socialistas, no, eso forma parte de su pasado, ¿no? Claro. Está en otro lugar. Entonces, ahí empiezan, justamente por eso se forma esta central, la UGT y etcétera, a buscar la forma de formar una central sindical. Y bueno, digamos, los conflictos de los años 50 empezaron a mostrar que más allá del hecho de que un sindicato peleara por su salario, etcétera, la inflación te comía cualquier salario. Entonces, para que la reivindicación tuviera sentido, había que llevar una especie como de política común a toda la clase obrera o a todos los trabajadores, a todos los asalariados, y entonces eso es lo que empieza a fundar como fundamento de la CNT. Que además tiene una cosa interesante, porque, digamos, había mucha desconfianza, bueno, ya te digo, por buenas razones. Es decir, la historia es una historia de conflictos entre anarquistas y comunistas, anarquistas y socialistas, socialistas y comunistas, ¿viste? Todos contra todos. Entonces, ¿cómo pasar por encima de eso? Bueno, hubo una especie de demostración, de prueba
sindicato de prueba, por 1960-61, que se forma un sindicato, bueno, como una especie de coordinación de sindicatos, no es una central, nada de decir que es una central única, donde está dirigido por un comité de 15 miembros, de los cuales se eligen, por ejemplo, 12. Los sindicatos que no ingresaron pueden entrar después y van a estar en la dirección. Y además, con las asambleas, cuando hicieran asamblea de los sindicatos, todos los obreros, todos los sindicatos pueden participar, independientemente de que sean afiliados o no. O sea, mostrando una cosa así. Y ese experimento funcionó, y en 1964 se convocó una Convención Nacional de Trabajadores, y de allí los sindicatos anarquistas propusieron que eso se convirtiera en algo permanente. Pero, digamos, como para todos era importante que los anarquistas participaran, y era muy difícil encontrar cómo definir esto, porque a los anarquistas ni central ni nada por el estilo, entonces Gerardo Gatti redactó la definición de la central. No te la puedo repetir porque no encuentro cómo, pero no dice que sea ni una central ni una cosa, nada. Claro. Dice nada de lo que generaba polémica. Nada de lo que generaba polémica, y el compromiso era, bueno, lo que proponga se vota, y se votó. Así quedó definida la CNT. Hubo una etapa conflictiva, era divertido escuchar a algunos de los fundadores decir que, bueno, los que estaban sentados allí tenían una larga historia de conflictos duros. Entonces a veces empezaba una discusión, y en la discusión saltaba la térmica y se armaba lío. Entonces, cuarto intermedio, inmediatamente. Y entonces después, cuando se reanudaba, los compañeros pedían disculpas, el conjunto de los compañeros en particular, el compañero fulano, decía, bueno, que entendía, que él también. ¿Viste? Todo polite, aprender un poco a convivir y a discrepar sin necesidad de recaer en los viejos hábitos tradicionales. Claro. Hay dos cositas que quería mencionar. Bueno, lo que tú mencionabas, los sindicatos rurales y el trabajo femenino. Sí, porque quiero dar lugar a un mensaje que llegó precisamente recordando este trabajo femenino. En la oratoria del 1 de mayo hicieron alusión a la ley de 8 horas de 1915 y la exclusión de los trabajadores rurales en dicha ley, así que vamos con eso. Vamos rapidito con eso en el tiempo que nos queda. Bueno, a ver, trabajo femenino hay de toda la historia, siempre. Pero el trabajo femenino tuvo siempre ese aspecto subalterno, ¿viste? Eso es como auxiliar. Claro, sí. Labores propias del sexo. Labores propias del sexo. Esa expresión tan ambigua. Terrible. Pero que más o menos definía un estatus particular. Algunas empresas preferían mano de obra femenina, sobre todo cuando se trataba de hacer trabajo de relativa precisión, porque tenía una motricidad fina mejor y además le pagaban menos. Claro. Es el argumento de José Pedro Varela para decir que entraran mujeres a dar clases como maestras. Porque cobran menos. Porque le salen más baratas al Estado. Trabajo más barato. Bueno, pero en fin, tiene otro argumento más que es el que generalmente se usa. Ahora, digamos, tenés que pensar que hay trabajo femenino, mucho doméstico, mucho en la casa, pero que es un trabajo que aporta, por ejemplo, las costureras. Sí, esta oyente también nos dice, ¿no? En el rubro textil y de calzado, el 50% de las mujeres trabajaban a domicilio. Sí, pero además, por ejemplo, en el caso de las costureras, trabajan a domicilio, pero tienen un patrón que es alguien de acá, generalmente acá por la Ciudad Vieja, que les entregaba, digamos, la materia prima, la tela, los botones, el hilo, qué sé yo, y tenían que traerle la ropa hecha, de la casa la ropa hecha. Cuando traía la ropa hecha, la pesaban, comparaban el peso de lo que habían entregado con el peso de lo que estaban recibiendo, le pagaban y le entregaban más. Entonces, cuanto más pudieran trabajar, eso mejor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, allí a principios del siglo XX, por ejemplo, la situación ya hace crisis porque lo que pagaban por lo que venían a cobrar por hora de trabajo doméstico era una miseria. Y allí hubo una huelga de costureras. Uno se imagina, huelga de costurera, huelga de modista, no, gente que trabajaba en su casa para un registro, como se le llamaba. ¿Cómo se comunicaron para hacer esa huelga? No nos queda nada de tiempo, pero esto es increíble. No nos queda nada de documentos tampoco. Claro. Estas cosas no aparecen en la prensa, pero eso, lo que sí salta es en las páginas policiales, porque el movimiento sindical entraba en las páginas policiales, no en las sociales, en toda esa movilización. Bueno, allí hay un tema, digamos, que es interesante tener presente. El otro que mencionaba es el tema del trabajo rural. Fíjate que sí, el trabajo rural fue excluido de la ley de 8 horas en 1915 y eso generó, digamos, alguna
protesta. No la protesta de los trabajadores rurales, porque justamente se aprovechaba de eso para dejarlo un poco marginado. Se aprobó un estatuto del trabajador rural, pero, digamos, en la ley de 8 horas no entraron. Y los sindicatos rurales demoraron mucho en formarse, década del 40, empiezan a aparecer sindicatos rurales, bueno, porque tienen esa característica, es decir, son muy dispersos, tienen un vínculo particular, digamos, la familia rural, como les gusta decir a veces tanciero, que son, digamos, están como bajo su protección también los peones, y entonces allí quedan como una especie de lazo emocional particular, muy manipulador. Digamos, pero entonces, digamos, siendo que la cantidad de peones en una estancia es muy pequeña, no te vas a formar un sindicato de ahí. Claro, entonces, y por lo que veo también las organizaciones como ARU, Federación Rural, se consolidan mucho antes. Claro. Fíjate que la Asociación Rural es de 1871. Claro, por lo tanto, digamos, la formación de estos trabajadores rurales viene, como vos decías, muchísimas décadas después. Claro, y viene además ya enfrentando, teniendo por delante esta traba. Allí, digamos, cuando empiezan a aparecer una producción más intensiva en el medio rural, arroceras, por ejemplo, caña de azúcar, remolacha, cítricos, empiezan a aparecer allí sindicatos rurales, que son complicados de supervivencia, digamos, les cuesta mucho, porque, bueno, son muy vulnerables. Claro. Allí, digamos, como en los viejos tiempos, el Estado está del lado de los propietarios y no es neutral. Y entonces un obrero, digamos, dirigente sindical, generalmente termina despedido, pero más probablemente puede tener preso. Y bueno, su familia queda en la calle. Entonces, ese tipo de cosas dificultó muchísimo los trabajadores rurales. Hasta, digamos, en los años 60, allí aparece UTAA. Claro. Y UTAA es un poco el sindicato emblemático, justamente porque lo fundó Raúl Sendic, por su vínculo con el MLN posterior, y etcétera, etcétera. Digamos que no inventó las marchas sobre Montevideo, pero sí, digamos, son las más recordadas. Es decir, marcha a pie sobre Montevideo de trabajadores, la que yo recuerdo primero en 1956, trabajadores del frigorífico Anglo, que vinieron acá, se juntaron con los del Cerro, una gran huelga, hicieron una huelga de hambre en el Cerro, todos los dirigentes de todos los sindicatos, de todos los frigoríficos. Pero UTAA, digamos, cuando venía a Montevideo, era un impacto, sobre todo, ver en directo lo que era el modo de vida de los peludos. Claro. Cómo vivían, cómo estaban, cómo eran. Es decir, una cosa que no le costaba trabajo entender, que en el Uruguay neovallista, el Uruguay de las vacas gordas, los tipos de la vaca no ligaban nada. Absolutamente, y en realidad este empeño de llegar a la ciudad era la forma de mostrar precisamente esas condiciones. Exactamente, ¿no? Mostrar, digamos, confrontar sobre todo a toda la sociedad urbana, no solo a los burgueses, también a los asalariados. Así es como viven los compañeros que no tienen 8 horas y no tienen consejo de salario. Gaby del Cerro te manda un abrazo grande porque ella dice que, bueno, lo que haces, Carlos, es una hermosa narrativa de nuestra historia. Muchas gracias por compartirla. Bueno, muchas gracias, Gaby. Siempre analizamos sobre ella, de eso se trata. Y vamos a despedirnos contigo, Carlos, entonces en esta clase que tenemos que cerrar a fuerza porque se nos acaba el tiempo. Pero de todas maneras hicimos un recorrido creo que muy interesante sobre lo que fueron las primeras luchas obreras. No quiero sonar amenazante, pero te digo, esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así, me parece muy bien. Hay mucha tela para cortar. Hay mucha tela para cortar. Y para coser, como las costureras. Las costureras del principio del siglo XX. Exactamente. Nos vamos a ir con una canción de Janis Joplin. Qué lindo. ¿A quién se le ocurrió? Alejandro. Muy bien, Alejandro. Piece of My Heart se llama la canción. Y nos reencontramos mañana aquí en La Colmena. Ya viene Par en el Mundo. Gracias.